Estamos de regreso en Altavoz por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión Canal 20. Vamos a conversar con el doctor Armando Macé. Él es secretario general del Partido Perú Federal y también tiene su programa en esta casa. ¿Cómo está, doctor Macé? Mucho gusto. Muchas gracias por la conversación. Hola, Aarón. Gracias por la invitación. En realidad es la primera vez que vamos a tener una entrevista en el corte de la realidad nacional. Siempre he estado hablando sobre medicina o siempre sobre música. Siempre lo escucho, es recomendado su programa, ¿no? Y así que bueno, me alegra mucho que esta participación sea en esta casa que nos ha dado la facilidad para que la música peruana llegue a todos, para que haya una oportunidad de tantos jóvenes que como país no la tenemos, ¿no? O sea, qué bien que esta cooperación sea aquí en Vital FM. Sí, ¿cuáles son los candidatos presidenciales de su partido? Tengo entendido que Luis Basalar, que es padre, y Virgilio Acuña, ¿usted también? Sí, en realidad no hay un candidato oficial, porque tú sabes que los candidatos se deciden en noviembre. Virgilio Acuña es el fundador del partido. Bueno, yo fui invitado a desarrollar este proyecto. Y el padre Basalar es uno de los miembros que se nos plegó desde hace poco tiempo, y la idea es impulsar, propiciar una nueva opción para el país, que es una visión progresiva, democrática, una idea de que el Perú tenga una opción de un federalismo en su organización. ¿Ustedes buscan cambiar la Constitución? Yo creo que hay muchas cosas de la Constitución que no deben ser movidas, ¿no? Por ejemplo, la modalidad del manejo económico me parece muy acertado. Economía social de mercado. Creo que hay algunas cosas que hay que mejorar, sí. Nada es perfecto, el tiempo va evolucionando y te va poniendo retos. Y Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia, hace sus enmiendas y sigue adelante. La esclavitud estaba en la Constitución, ¿no? Al inicio. Claro. Se puede hacer enmiendas, no necesita cambiar toda la Constitución para realizar cambios, ¿no? Para realizar el programa que ustedes esperan. Y particularmente yo pienso que como decimos en el barrio, equipo que gana no se cambia. Claro. Sin economía somos una bendición para otros países, porque nadie explica cómo el Perú, cómo seguimos creciendo, ¿no? A pesar del caos político. Cuando yo me encuentro con amigos en diferentes partes del mundo, y eso lo hago por una cuestión de trabajo, yo soy dirigente de ABDAI hace muchos años, y eso me obliga a viajar una vez al año, y otros países me Armando, ¿cómo hacen ustedes los peruanos? O sea, tienen una política de patas para arriba, de cabeza, y la economía no cae, tienen el mayor índice de informalidad y sin embargo tu país sigue adelante. Le digo, justamente ese es el secreto, que el peruano no depende prácticamente del Estado y se las busca, es muy ingenioso, es muy trabajador. Y eso hace que Perú siga flotando y con un crecimiento que no tienen otros países. Yo siempre menciono, y esto lo escuché de mi amiga Blanca Zimmerman, que el peruano, porque ella es empresaria también, el peruano avanza a pesar del Estado, ¿no? A pesar es potente, ¿no? Sí, es muy potente y es una realidad, ¿no? Y una de las cosas que saltó a la vista fue en el COVID, ¿no? Sí. La gente decía, ¿qué me voy a quedar en mi casa? Me muero. Pues si yo no trabajo el día de hoy, ¿qué comen mis hijos? ¿Con qué pago la luz? ¿Con qué pago el agua? Las cosas básicas. ¿Y cómo puede ser posible, señor Macé, que Vizcarra, entendiendo cómo que vivimos en una economía informal, bueno, no la entendió, ¿no? ¿Cómo pueden mandar a que la gente se encierre en sus casas y no trabaje? Eso es lo que pasa cuando hay políticos de escritorio. Cuando tú no conoces verdaderamente la realidad, puedes creer tener ideas brillantes, pero si tú no te ensucias los zapatos y no caminas y no conoces realmente cómo está conformada una sociedad, puedes tener estos absurdos, o sea... Claro, para comenzar, mucha gente, los pobres, no tenían ni siquiera refrigeradora y no podían guardar sus alimentos, tenían que salir porque ellos viven al día, ¿no? Por supuesto, el Perú, lamentablemente, es uno de los países de América Latina que ya de por sí es pobre, pero tenemos más del 30% de pobreza y de pobreza extrema. O sea, cuando vino el COVID, no sé si hemos perdido de vista el concepto claro que de todos los países del mundo, más de 200 países del mundo, el Perú fue el primero, el campeón
Claro. El líder de la informalidad, el líder del déficit de asistencia médica, fuimos un desastre. Incluso superando, desgraciadamente, a países del África que no tienen un sistema más menesteroso que el de nosotros, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué? Bueno, una de las razones es cómo nos encontró el COVID. Ancash, por ejemplo, sí, estábamos en pleno COVID y solamente había tenido el 30% del gasto administrativo que le daban. O sea, era fácil, por ejemplo, para Ancash comprar 2, 3, 4 fábricas de oxígeno y cuántas personas se hubiesen librado. O sea, hubo inoperancia, mucha corrupción. En los gobiernos regionales también. En todos los gobiernos regionales. Hubo demasiada improvisación que nos llevó a tener esa situación de ser el país más inepto de todo el mundo. Claro, y además, usted como médico, ¿qué opina del señor Zamora, quien equiparó las pruebas rápidas con las moleculares y ahora sigue saliendo en diferentes medios como un adalid o como un erudito en la medicina? Con Zamora no nos fue bien, ¿no? Las compras de los test para vacuna fueron equivocados. La actitud de Vizcarra, por más que diga lo que diga, de vacunarse él, ¿no? Y quedarse callado, su familia, ¿no? Y quedarse callado, te da una idea de la condición moral que tiene una persona. Si tú ves Discovery Channel, ¿no? El Alfa, ¿no? Se enfrenta al enemigo para defender a su colonia, siempre es el más fuerte, está adelante, ¿no? Y no mide si es que va a perder o no, sino el Alfa es el Alfa. Hasta la muerte, ¿no? Si tú tienes un jefe de tribu o un jefe de familia y entran a asaltar tu casa y el primero que corre es el jefe de familia, o sea, debes entender que esa familia va a ser un desastre. El Alfa, ya la naturaleza te indica cuál es el comportamiento de un alfa. Y en este caso, realmente la actitud de Vizcarra fue la de un cobarde. Y el equipo, ¿no? Hay un viejo refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, el Perú tuvo un resultado malísimo, que no solamente graficaba y daba una fotografía de lo que estaba pasando en ese momento, sino de todo lo que arrastrábamos. Cuando el COVID nos agarra, el Perú era uno de los países que tenía la menor cantidad de camas por habitante. Incluso estábamos por debajo de Bolivia, por debajo de Ecuador. Entonces nos agarra ya con una travesía pésima, y el COVID lo que hace es nos desnuda. Ni siquiera había un programa. Yo recuerdo, Aarón, que mi programa, que era de 1 hora diaria, llegó a tener hasta 4 horas diarias, porque no había un foco de esperanza, alguien que te diga qué hago, cómo pongo a mi paciente, cómo hago mi mascarilla. Yo recuerdo que hasta llegué a referir que si no tenía mascarilla, que lave bien una botella de Coca-Cola o de Inca-Cola grande, que la corte por la mitad, le ponga una liga y que se use. Claro. Llegamos a ese extremo de emergencia, ¿no? de guerra, ¿no? De economía de guerra, ¿no? Sí, ¿y por qué no se instalaron hospitales de campaña? ¿Era tan difícil? El tema ahí, tú podrías poner los hospitales de campaña. Pero, por ejemplo, cuando yo decido, como médico, todos los médicos hicimos un juramento hipocrático. Y en el juramento hipocrático, en resumen, te dice de que si tú has estudiado para médico, te has formado para médico, cuando llegue el momento tienes que actuar como médico. No puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy hipertenso, me voy. Yo soy diabético, me voy. Yo tengo artritis reumatoidea, me voy porque soy un inmunosuprimido. Entonces, ¿para qué te metes a ser médico? Entonces yo salí a atender a mucha gente en estadios. Yo atendía en estadios llenos de gente. Ponía una persona cada 3 metros en toda la cancha. Eso tuvo que hacerse a nivel nacional, ¿no? Y me acercaba paciente por paciente. No había forma. Entonces todos los demás médicos tenían una pistolita que a 3 metros te apuntaban a la frente para ver si tenías fiebre o no tenías fiebre.
Pero yo como médico sabía que la única forma de hacer algo por un paciente es escucharle el pulmón, porque cuando el pulmón suena como si fuese una frotada de cabellos, eso se llama crepitantes y te dice que hay una neumonía. Cuando un paciente ya tenía crepitantes, es en ese momento que tú tendrías que cubrirlo, ponerle la dexametasona. Para evitar que pase a UCI, ¿no? Hasta así UCI. Es, ¿no? Y eso no se hacía. Entonces, hubiésemos podido tener 50, 100 hospitales, pero no habían médicos, no habían enfermeras, ¿no? Cobardemente, ni siquiera te dejaban entrar al hospital. Desde lejos, con una pistolita, te marcaban la fiebre y te decían, si tiene fiebre, pasa. Si no tiene fiebre, a su casa. Y muchísima gente pasó a morir en sus casas, y eso fue un momento histórico muy triste para la medicina. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con el doctor Macé y vamos a hablar sobre los planes, de qué trata, cómo sería un Perú federal, ¿no? Vamos, ya regresamos.